bíblica, Dios les bendiga. Si me están escuchando allí, porfa, regálenme ahí una ceñita de que todo bien, de que estoy llegando súper. Eso, gracias, gracias. Dios les bendiga, em, gracias a Dios por cada uno de ustedes que llega aquí como a buen tiempo, ¿no? A no perderse nada de lo que Dios tiene preparado y lo que Dios permite ir compartiendo. ¿Listo? Damos gracias a Dios por un día más de vida, por tenerlos a ustedes aquí presentes. Bienvenidos a los que se van añadiendo. Buenas noches a Sandrita, a Erika, buenas noches, Israelito, Mario, Uriel, Fabiola, Manuela Lirio, Lady Lo, Martica. No sé si alguien se me escapa, no. Damos gracias nuevamente a Juan allí, tras bambalinas, haciendo posible aquí esta conexión. Y pues a Dios por las herramientas que permite, ¿no? Entonces, bueno, hoy continuamos con nuestro estudio especial de el dolor y el sufrimiento. Hoy vamos a tocar un aspecto que no habíamos tocado antes. Es un aspecto que inclusive yo pensé, o sea, no pensé que se tratara tan así. Releyendo el libro me encuentro cosas que, um, que son, que parecen pequeñeces, o sea, para nuestra cotidianidad parecen pequeñeces, ¿sí? Parecen cosas como muy obvias, como que, ay, pues obvio, Andrés, si estamos en medio de un dolor, pues es lógico que actuemos de esta o de otra manera, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy qué tal se nos da. Entonces, mientras tanto, eh, ¿les parece si de pronto alguien allí detrás de la pantalla me comenta o más o menos pone al tanto a alguno de los que no llegó la clase pasada, lo pone al tanto de que hablamos hace 8 días? De pronto, por favor, si lo tiene Andresito, la allí. teología Ah, del cuarto hombre ok, sí, 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 ese y era la nuestro. cristofonía, que para mí fue lo más Ok, importante. eso, así se llamaba como esa enseñanza. Eso, y de pronto, gracias, Andrita, genial, gracias por eso. De pronto alguno, otro de los presentes en hace 8 días, ¿tiene algún datico así, algo que haya leído, que algo que se le haya quedado, que haya retenido, así como que diga, uy, esto está importante, esto me suena curioso, ¿sí? Si de pronto quieren allí compartir o escribirlo, si de pronto no pueden encender el micrófono, también se puede. Allí ya Sandrita nos dio una pauta gigante. No sé si alguien está ahí, de pronto que lo tenga, que le parezca bien ahí comentar algo. Pues la presencia del Señor en la hoguera, digamos, Ujú. de los tres chicos, que el rey Nabucodonosor se sorprendió al ver que como ellos se soltaron sin nadie, pero vieron la presencia del Señor Jesucristo. Ok, sí, 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 exacto, Sandrita, súper. Entonces, sí, recordemos que empezamos todo este último, ¿cómo se dice? Como este último, esta recta final, ¿sí? Recordemos que empezamos a hablar de temas un poco más teológicos, ¿sí? Quise hacerlo así, de esta manera, y pues que igual es a lo que el libro base invita. Entonces, recordemos que estamos hablando de cómo, de qué aspectos hay en nosotros para, para cuando estamos atravesando, ¿sí? Una situación difícil, ¿vale? Entonces, el primer aspecto grandecito se llamaba caminando, que fue donde vimos
los aspectos de los tres chicos en el horno, primero, y segundo, vimos el aspecto del cuarto hombre, que fue hace 15 días, ¿listo? Y tratamos de, primero, pues con los tres chicos, tratarnos de vernos, de ver cómo, qué de nosotros había ahí o hay en esa situación, pues que se asemeja a lo que sucede en nuestras vidas cuando lo experimentamos. Y segundo, cuando vimos hace 8 días lo del cuarto hombre, que lo entendimos un poco como Jesucristo, sí, lo que decía Sandrita, una teofanía, eh, una cristofanía. Entonces ya entendemos un plus más, ya entendemos las implicaciones de que Jesucristo esté inmerso en eso, en esos casos, ¿sí? Así como ocurrió en el horno de fuego, así ocurre hoy día con nosotros, ¿sí? Me había salido aquí el letrerito de, no sé, Erika, si querías comentar algo o de pronto fue que se te fue el dedito. Ah, sí, profe. No, pues sí, Hola, pues como dijiste que un bien, contexto, pues sí. el contexto era que los tres hombres en el horno de fuego eran pues Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron lanzados por el rey Nabucodonosor porque no quisieron adorar a la estatua de oro. Entonces, cuando fueron lanzados al horno de fuego, vieron que había un cuarto hombre, entonces pues se asombraron y demás las personas que estaban afuera, y ese cuarto hombre era el Hijo de Dios, o sea, Jesús estuvo ahí con ellos en el fuego y cuando salieron del horno, salieron sin ninguna, o sea, pues el milagro fue que no salieron quemados ni nada de eso, entonces Ujú. pues ese fue el contexto y pues así como estabas diciendo ahorita, en cada prueba siempre los hijos de Dios vamos a estar con ese cuarto hombre que es el Hijo de Dios, Jesús con nosotros. Gracias, Erika. Eso es, eso es. Básicamente, en estos, al menos en estos últimos 15 días, eso es lo que hemos estado hablando, ¿vale? Esos dos aspectos son los que hemos venido a tocar. Entonces, chévere, chévere tenerlo ahí claro. Entonces, permítanme, voy a compartirles aquí. Tan. Esperen un segundito. Espérenme a ver, es que estoy conectado desde otro dispositivo, entonces voy a mirar, a ver, espérenme un segundito, a ver cómo es que funciona. Ustedes me dicen si en este momento están observando la presentación. ¿Están observando ahí una pantalla? No. Sí, señor, que dicen por O qué sea, sufrimos. ok, o sea, están observando las mismas que hemos. Ok, ok, entonces, espérenme un segundo. O sea que en este momento acá están observando una que dice llorando. Sí, señor. Listo, perfecto. Listo. Entonces, capítulo 12, ¿vale? Llorando. El primero de esta parte, de esta última recta final, se llamaba Caminando. Entonces, todas las que quedan se van a llamar así, de una sola palabrita, llorando, caminando, ¿sí? Entonces, el libro pareciera, o sea, cuando uno lo lee o mira el índice, pareciera que el libro estuviera indicando como algún paso a paso, ¿sí? Algún paso a paso para seguir cuando estamos en medio de un dolor. Pero entonces, no, realmente no son un paso a paso, ¿sí? Esto es más como un conjunto de varios momentos que en algún punto de nuestro sufrimiento, ¡puf!, se encuentran todas o se encuentran algunas, ¿vale? Entonces esta vez nos corresponde ver el aspecto de cuando atravesamos el dolor, el sufrimiento y cuando lloramos, cuando nos quebramos. ¿Listo? Entonces, para ese capítulo o para estudiar este capítulo en este momento, eh,
vamos a hablar de un aspecto que me llamó mucho la atención. Espero Dios me ayude em, a poderlo compartir correctamente, ¿no? Entonces, vamos a ello de una vez. Cualquier cosita, si algo se pierde o algo pasa, me lo hacen saber, por favor. Entonces, 12.1, 12 capítulo y uno, pues, el primer título de nuestro tema. Entonces, ahí como lo pueden estar leyendo, dice, un buen cristiano no es el que siempre sonríe, el que nunca se queja y el que acepta todo con una actitud positiva. Sí, eso, un buen cristiano no necesariamente hace eso. Y bueno, y eso me hace acordar a mí en mis primeros años de estar asistiendo a la iglesia, de estar conociendo de Dios, sí, de estar como estudiando un poco. Em, uno crece en un mundo, a ver, para contextualizarlo, yo crecí en un hogar que se considera, o bueno, se consideraba católico, católico romano, ¿sí? Entonces, obviamente, pues a esa altura de los tiempos, uno salía a la calle, salía a sus fines de semana, pasaba por las iglesias grandísimas católicas y veía todo el grupo de personas vestidos de una manera muy, sí, muy tranquilita, muy normalita, muy relajadita, todos así junticos, comiéndose un cierto algodón de azúcar al salir de cierto templo, o tal vez una mazorca asada con mantequilla, todo esto, ¿sí? Y yo decía, ve, qué chévere, qué bonito. Y entonces tal vez uno avanzaba de cuadras y uno llegaba a una cuadra y se encontraba ya un cierto grupo a las afueras de un garaje, personas un poco más vestidas, un, un poco más formalmente. Entonces uno se encontraba ya un señor en vestido, corbata, camisa, eh, una Biblia bajo el brazo, una familia en donde la mamá y las hijas súper también elegantes, su vestido, su falda, ¿sí? Y también curiosamente ellos estaban ahí, en ese garaje, y también todos sonrientes, todos una cierta fraternidad bien especial, bien chévere. Y al verlos tan chiquitos en cuanto a grupo, pues eso a mí siempre me llamaba la atención. Yo siempre decía tan chévere que se ven ellos, o sea, como que tan chévere y que se ven ellos. Eso debe ser un cristiano, decía yo. Entonces, ¿qué sucedía? Como había como tanto estigma con el asunto del evangélico, del cristiano, del católico. Yo escuchaba muchos ataques contra los cristianos evangélicos. Que no, que están locos, que son todos raros, que se dan golpes, que se dan golpes contra la pared, que hablan raro. Entonces, cuando yo escuchaba eso, pero los veía a ellos en su fraternidad, ¿sí? Yo decía, qué raro, esto no se parece a nada de lo que a mí me dicen o que yo escucho por ahí. Y empecé a hacerme yo mismo una idea, ¿sí? Yo decía, no, los cristianos no son así, ellos se ve que son sonrientes, que son amables, que la familia unida, que van a su lugar y van bien vestidos y eso muestra un cierto respeto. Y entonces, para mí eso era un buen cristiano, para mí eso era un cristiano. Entonces empecé a entrar, inicié en la iglesia y todo el asunto, y yo entré con un concepto. El cristiano es amable, el cristiano saluda, se despide, sonríe en todo momento, es animoso, es como que, hey, nunca te rindas, bienvenido, mira, ánimo, tal, la energía aquí al tope. Y yo, uy, claro, para mí eso era como, uy, en dónde estoy? O sea, ¿por qué las personas no son así en todo momento?
y empezaba y seguía fortaleciendo mi idea, ¿cierto? Del cristianismo. Y obviamente empecé a comprometerme un poco más, empezaron a llegar los ministerios, las oportunidades de participar más activamente y empecé a ver que el tema no era tan así, ¿sí? O sea, empecé a ver que el cristiano es una persona común y corriente, ¿sí? Común y corriente, que también se duele, que también le pasan cosas, que también tiene preocupaciones, que también se queda sin trabajo, que también pierde familiares, que también se enferma, que también anda sin dinero a veces, que también situaciones las que sean, ¿sí? Y entonces yo dije, ah, no, yo empecé a entender que no, yo dije, el cristianismo, hay algo diferente y lo que lo hace diferente al cristiano es lo que empieza a estar allí adentro. ¿M? Entonces, mientras desarrollaba esta clase, pensaba en eso, pensaba mucho en cómo era mi manera de ver el cristianismo antes. La historia puede ser más larga, pero vamos a darla de pronto hasta ahí. Yo creo que me están siguiendo la idea. Entonces, eso sucedía. Un buen cristiano no siempre es ese, no siempre es el que Andrés pensaba que era, ¿sí? Entonces, a veces se asume que el cristiano que expresa dolor, que expresa dudas, frustraciones, está entonces pasando por una crisis de fe. No nos podemos enterar que X persona está pasando por una situación difícil en su casa porque, uy, hermano, está en pecado. Hermano, está pasando por una crisis en su fe. ¿Está haciendo preguntas? No, hermano, se no puede preguntar. Pilas porque usted no puede preguntar. Dios es la respuesta para todo. eh, y todo tenía que ser así, súper como acartonadito, acartonadito, ¿sí? Pero entonces resulta que la Biblia nos muestra algo diferente, ¿sí? La Biblia nos muestra algo diferente. Y creo que hasta este punto ya lo hemos estudiado un poco. Y es que una fe bíblica, una fe como se nos llama a que sea que la debemos tener, es una fe que sabe lamentar. ¿M? Es una fe que sabe lamentar. O sea, la fe de cada uno de ustedes y la mía, después de tener un encuentro con nuestro buen Dios, es una fe que sí, debe ser una fe activa, debe ser una fe que demuestra obras, pero debe ser también una fe que cuando algo ataca, cuando caemos tal vez en un horno como el que leímos anteriormente, es una fe que debe saber dirigirse al Padre y lamentarse con las cosas, ¿sí? Entonces, ahí el último puntico dice, lamentarse con Dios, uy, ahí me faltó una partecita, lamentarse con Dios no es incredulidad, es fe que nos lleva a buscarle a Él, ¿listo? No es incredulidad, es fe que nos lleva a buscarle a Él. Y vamos entonces a ver por qué. Vamos a ver qué hay con el tema del lamento. ¿Listo? El tema de hoy grande es el lamento. ¿Listo? Vamos a ver si nos da el tiempo. El título en esta noche del estudio dentro del estudio es el valor bíblico del lamento. Entonces, ¿por qué se hizo importante, mi querido estudiante? ¿Por qué se hizo importante hablar del lamento o que Timothy Keller lo mencionara en el libro? Pues resulta que en algún tiempo, no lo especifica, pero en algún tiempo después de que la reforma se llevó a cabo, de que Martín Lutero comandó todo el asunto y hubo la reforma y se levantaron nuevos predicadores así súper tremendos, llenos del Espíritu Santo y de su palabra. Y sí, después de ese tiempo, eh, hubo un cierto sector de cristianos luteranos, ¿sí? Que se inclinaron un poco hacia el tema estoico, ¿sí? A soportar las pruebas así como con con ese perrenque que si le está doliendo, usted no se tiene que quejar. Usted no se tiene que quejar, sino que usted es paradísimo ahí en su raya y no se tiene que quejar y todo lo que sucede usted le pone el pecho y así actuamos. Entonces parece que un cierto sector de los luteranos empezaron a enseñar que el dolor se asumía de esa manera, ¿sí? Entonces, más adelante,
otro sector de cristianos dijeron, no, 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 estamos cayendo en un error, estamos como aquí mezclando cosas y porque se nos está olvidando que la Biblia enseña que hay maneras de lamentarse, ¿sí? Entonces, esos cristianos empezaron nuevamente a volver a las raíces y empezaron a enseñar lo que debería ser realmente el lamento, ¿sí? La manera correcta de acercarse al Padre y lamentarse de algo que sucede. Entonces, ahí tengo un par de versículos base. Permítanme un segundo y los busco aquí rápidamente. De pronto, si tiene por ahí cerquita su Biblia, también sería genial que me acompañara allí teniendo los textos ahí a la mano para de pronto estar ahí súper conectados. Recuerden una vez más que estas enseñanzas de aquí hasta que terminemos van a ser muy, muy ceñidas a la escritura misma. Entonces, me parece que es pertinente tener ahí la Biblia ahí a la mano. Listo, entonces, dice Job 1:20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos cristianos luteranos, esos luteranos que empezaron como con esa movida toda extraña de medio estoica de soportar el asunto, ellos alcanzaron a afirmar que ese pasaje no muestra un Job abatido y como eh, que estuviera adorando siquiera, ¿sí? Sino que muestra más bien a un Job irreverente, ¿sí? Entonces ellos decían que como así que un hombre que pasa por un dolor así va y entonces rasga su manto, se rasura la cabeza, se revolcó en el piso. ¿Qué es eso? Decían ellos, ¿cómo así que es eso? O sea, ¿cómo así que después de eso vaya a adorar? O sea, eso no, ellos decían que eso no tenía ningún sentido. Entonces empezaron a generar un cierto conflicto doctrinal con la escritura misma, ¿sí? Eso era lo que ellos decían en ese momento. Entonces ahí como para que lo tengamos presente. Y voy a leer allí Job 42, 5 al 9, que creo que ya lo hemos leído muchas veces en este estudio. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad subita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Listo? Entonces son dos pasajes que nos dan un poco de apertura a lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver un poquito desde Job y tal vez desde otro punto, desde otros cuantos pasajes, qué es lo que hay con el tema del lamento bíblico, de nuestro lamento, del lamento nuestro. ¿Listo? Entonces, primer punto, el sufrimiento es real y ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces, ya hoy día lo sabemos. Entonces, esto no es nuevo, esto que están viendo ahí ustedes no es nuevo para ustedes. Yo creo que ya más de uno podría explicar con infinidad de ejemplos esa frase, ¿sí? Yo creo que más de uno lo puede explicar. Entonces, eso mismo que vemos en esa frase es lo mismo que nos muestra Job 1, ¿sí? Eh, un hombre, un hombre justo, ¿sí? Que sin previo aviso perdió todo, ¿sí? Sin previo aviso, o sea, no hubo nada que lo anticipara, ¿sí? Hijos, riquezas, su salud, todo, todo lo perdió, todo le fue tocado y todo, cosa por cosa, fue derribado, ¿cierto? Entonces,
En primera instancia, ni siquiera el creyente más fiel, ni siquiera el creyente más justo está exento de alguna prueba. ¿Listo? Y esa es una realidad. Eso es lo que dice ahí. El sufrimiento es real, independientemente de lo piadoso, lo justo que sea su merced y lo que sea yo. ¿Listo? Que no nos agarre por sorpresa. Esto ya lo sabemos. Esto ya lo hemos estudiado. ¿Listo? Jesús mismo lo afirmó. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Allí en Juan 16. ¿Sí? Por allá pasando el verso 30 y alguito. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Pero él ahí mismo nos dice, muchachos, yo vencí al mundo, ¿cierto? Eso nos dice nuestro buen Jesucristo, ¿sí? Y aquí tengo uno en un pasaje en Hebreos 12:6, que básicamente nos dice que el Señor al que ama, pues disciplina, ¿sí? Disciplina, disciplina. Entonces, ya nosotros como hijos amados, no hablamos como tal de un castigo, hablamos de una disciplina, ¿sí? De una disciplina. ¿Listo? Entonces aquí hay una verdad dura, o sea, lo que vemos a partir de Job, hay una verdad dura, ¿sí? Que es una verdad a la cual debemos volver cada tanto, y es que el sufrimiento no significa que Dios nos ha abandonado, ¿sí? No significa eso, significa es que vivimos en un mundo caído, afectado por una falta cometida ya en Edén, un pecado, ¿sí? Y que entonces Dios volvió todo ese dolor para formarnos. ¿Listo? Ahí está la realidad de las cosas. Esa es la realidad de las cosas. Que hoy día nos desenvolvemos en un mundo que está afectado por el pecado y que mucho de lo que hay en nosotros tiene tendencia hacia ese mal. Y todo el mal, todo ese dolor que acarreamos muchas veces es consecuencia básicamente de eso. ¿Listo? Es consecuencia de eso. Sí, acuérdense que en su momento cuando leíamos un conjunto de doctrinas, tratábamos de entender que el pecado lo afectó todo, 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 todo lo afectó el pecado, todo, 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 ¿sí? Entonces, ahí está el asunto. Digamos que la profundidad teológica de eso es bastante, digamos que a mí me da algo de solo pensar. Quisiera sentarme y explicarlo muchísimo y hablar muchas cosas de eso, pero obviamente hay que avanzar, pero también ya lo hemos revisado, ¿no? Entonces, pensémoslo sin llegar y pensar que es que estamos siendo facilistas, simplemente por el momento y porque ya lo hemos visto, quedémonos con eso, con que lo ven ahí en pantalla, el sufrimiento es real y es real porque se debe a que en Edén pasaron cosas sumamente lamentables que no debían pasar, ¿listo? Y eso afectó todo, o sea, todo lo que podamos encerrar en la palabra todo, ahí, todo, 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 ¿listo? Todo, todo, todo. Y es por eso que hoy mucho de lo que hemos dañado, pues ahí está mucho de la respuesta, ¿listo? Entonces, segundo punto, el lamento es bíblico. Entramos de una vez un poco en materia, de acuerdo al propósito del título, ¿cierto? Y nos encontramos que sí, que el lamento es bíblico. El lamento efectivamente es bíblico. Entonces, tengo aquí que cuando Job escucha la noticia de sus tragedias, lo leímos ahorita, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, se postró en tierra en adoración, ¿sí? Y el versículo que le da mucho, o sea, que como que cambia un poquito como el panorama de toda esa actitud de Job, el versículo siguiente, el versículo 22, dice, en todo esto Job no pecó. O sea, Job se dolió, escuchó noticia tras noticia, como que, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando?
Y después de escuchar y ver cada una de sus calamidades, claro, la actitud de él fue, o sea, yo creo que ese desconcierto, yo creo que a cualquiera, bueno, a Job lo llevó a eso, sí, a rasgarse sus vestiduras, rapar su cabeza, que pensemos nosotros de pronto hasta qué puntos llegaríamos. No sé, aquí de pronto de los presentes, quién ha pasado por uno de esos dolores o unas situaciones de esas inimaginables, sí, que Dios nos guarde, obviamente, de tantas cosas, pero tal vez pensemos por un momento, sí, pensemos por un momento cómo fue esa reacción nuestra, cómo fue esa reacción nuestra, sí. En todo esto, Job no pecó. ¿Será que entonces en algún momento podrían decir, al menos digamos de mí, Andrés le pasó esto y esto y esto una noche y Andrés reaccionó así y así, pero en todo eso Andrés no pecó? ¿Mm? Espero y aspiro a que en algún punto de pasar por una situación tan demandante, mi integridad, al menos en cuanto a todo lo espiritual y mi conexión con el Padre, pues se mantenga así, de sana, ¿no? Entonces, en todo eso no pecó Job, no pecó Job. Él cae al suelo, entonces llora, reacciona, y la Biblia es clara, no fue pecado, no fue pecado, no fue pecado lo que él hizo, no fue pecado, no fue pecado reaccionar de esa manera, no fue pecado. ¿Y por qué hago un poquito como el énfasis? ¿Mm? Porque, y eso también lo hablo muy a título personal, me ha pasado y me ha pasado en el sentido de que lo he sabido de personas que a veces se sienten culpables o se sienten malos hijos por, por de pronto dirigirse a Dios como con algún reclamo, como diciendo, Padre, ¿esto qué? ¿Por qué esto? O sea, no entiendo qué está sucediendo. Obviamente, cristianos que lo hacen de manera sensata, como ese hijo eh, que busca esas respuestas. Sí, Padre, no entiendo qué está sucediendo, no entiendo qué está sucediendo realmente. Sí, no entiendo. Entonces vamos a ver un par de ejemplos donde algunos héroes bíblicos hicieron esa oración que tal vez alguno de nosotros hemos hecho también. ¿Listo? Entonces, para quienes están tomando apuntes, en el Salmo 44:23, sí, el salmista allí clama y dice, despierta, Señor, ¿por qué duermes? Sí, despierta, Señor, ¿por qué duermes? Entonces medite ahí como por un momento como que, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que es decirle, o sea, decir una palabra así, ¿cierto? A nuestro Dios. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Sí, miremos acá otra. Salmo 89:49. Dice, ¿dónde está, Señor, tu amor de antaño? ¿Dónde está la manera con la que me amabas hace un tiempo? Hoy no la veo aquí conmigo. Pues piense su merced allí. ¿Cuántas veces tal vez le pasaron cosas y que lo llevaron hasta decir, Padre, ¿dónde está el amor del que, del que me he alimentado y con el que me has alimentado antes? Del que he hablado con los demás cuando predico. ¿Dónde está el amor de antaño, Padre? ¿Mm? Jeremías 15:18. Aquí el hombre aquí fue más lejos. Fíjese en esto, Jeremías 15:18. ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? O sea, yo leía esto, mi querido estudiante, y yo decía, uff, yo decía, Padre Santo. Y es obviamente quedó registrado y todo el tema, ¿sí? En nuestra Biblia, en la mía y en la suya. ¿Mm? Entonces es importante que apunte esos pasajes. Yo voy a repetirlos en favor de pronto de quien
Vaya ahí tomando noticas. El Salmo 44:23, Salmo 89:49 y Jeremías 15:18. ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? ¿Mm? O sea, entonces pensemos en eso. Y lo más tremendo es que es bíblico lo que ellos hicieron. En cierto sentido, fue válido, sí, fue válido. Muchos de nosotros seguramente hemos llegado a hablar de esta manera. Válido en el sentido de que tenemos un Dios que nos escucha y que no es ajeno a las cosas que nos suceden, ¿sí? Es válido en el sentido de que nos suceden cosas las cuales debemos ir a tratar con Dios mismo, ¿sí? Ya cuando de pronto empezamos a pasar esos umbrales de querer desvirtuar una enseñanza, una palabra, llegar tal vez y Dios nos libre de que un dolor sea tan fuerte, de que tocamos la puerta de la apostasía. Ahí, bueno, ya el asunto y el discurso tienen que cambiar, ¿sí? Pero aquí ellos se dirigieron al Dios que en su momento les sacó de aprietos. ¿Listo? Entonces la invitación esta noche, ¿cuál es, mi querido estudiante? Pues que hay un Dios que nos ha sacado de aprietos anteriormente, nos sacará mañana de aprietos, será el mismo al cual nosotros seguramente tengamos un lamento y decirle, Padre, no entiendo, no tengo mente para en dónde me quepa toda esta situación, Dios. ¿Mm? Pero acerquémonos, y es importante acerquémonos a donde realmente debemos acercarnos. Acerquémonos a buscar respuestas a donde realmente sabemos que las podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, estos textos nos muestran que Dios no se escandaliza con nuestras lágrimas. Sí, pensemos un poco y no me parece descabellado pensar que estos hombres escribían estas palabras o exclamaban estas frases, tal vez con un cierto dolor, obviamente, con seguramente sus lágrimas en sus ojos, llenos de lágrimas, se hacían esas preguntas. Sí, entonces seguramente ustedes y yo, atravesando una situación, vamos a llegar a ese mismo punto, nuestros ojos llenos de lágrimas, diciendo, Padre, no sé qué hacer, no entiendo qué está sucediendo y no entiendo tu proceder en este caso, Dios. ¿Mm? Entonces, aquí no se nos muestra que Dios se escandalice con esas lágrimas, ¿sí? Ni con nuestras preguntas, sino que al contrario, se nos invita a derramar nuestro corazón delante de Él. Fijémonos en el Salmo 62 ahora. Uy, Salmo 62, en el versículo 8. Dice, esperad en Él. Sí, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios esta noche es nuestro refugio, mi querido estudiante, el suyo y el mío. Dios es ese refugio en el cual podemos llegar, así como cuando llegamos contentos porque algo sucedió, algo tan gratificante y tan bonito, también es el mismo refugio que nos acoge cuando lo estamos pasando así de mal. ¿Listo? Entonces, ahí nuestro segundo punto. Tercer punto, lo pueden ver ahí en pantalla, el lamento fortalece la fe, ¿sí? No contradice en ningún momento nuestra fe, sino que la fortalece, ¿sí? Y lo mismo, volvemos y traemos a memoria el libro de Job, ¿sí? A lo largo de ese libro, Job parece que entonces está caminando en una cuerda floja, ¿sí? Entre la confianza y la desesperación. Maldice el día en que nació, pregunta con enojo, cuestiona la justicia de Dios, ¿sí? Recibe consejos tenaces,
una esposa que pues bueno, ahí durísimo, ¿sí? Y aún con todo, al final Dios no reprende a Job como, como de pronto no se lo espera. Uno va leyendo y uno dice, Job, hermano, qué maneras tan duras de hablar. Los amigos, o sea, las maneras como tan, durísimo, durísimo, ¿sí? Esas conversaciones tan largas, ustedes pueden ver ahí, los capítulos están ahí en su misma Biblia, son capítulos enteros de preguntas y preguntas y preguntas, ¿sí? Pero también un capítulo entero de Dios mismo, ni siquiera dando la razón, ni siquiera diciéndole a Job por qué, el porqué de las cosas, sino respondiéndole básicamente, yo soy. Yo he dicho eso muchas veces. La respuesta de Dios a todo el libro de Job, la respuesta es yo soy, ¿sí? Y eso me parece fuertísimo, es fuertísimo, ¿sí? Al final, entonces, Dios no reprende a Job. Él básicamente le abre los ojos y dice, mientras tú me estás preguntando a mí que soy el creador de todo, básicamente, tú estás dirigiéndote a mí como yo soy, preguntándome por eso. Sí, la respuesta de Dios es yo soy. A lo que tú me estás preguntando, yo soy, dice el Señor. Sí, yo soy. Y claro, después de esa respuesta, que también es una respuesta muy larga de parte de Dios, allí casi que ya en los capítulos finales, ahí es donde encontramos pues uno de los textos que leímos ahorita, Job 42, ¿sí? Del 5 al 9, ¿vale? Ahí entonces es donde uno dice, después de un encuentro tan tremendo, de un lamento tan honesto, en, recibir una respuesta de parte de Dios así, no queda de otra que entregarse en sus manos. Es el creador de todo, es el que está permitiendo en mi vida lo que sucede, no tengo de otra que entregarme a su grandeza, que reconocer su grandeza y descansar en sus manos, ¿sí? Pero entonces recordemos ahí, lo leímos ahorita, en Job 42:7, él sí le dice a los amigos de Job, estoy irritado con ustedes porque no hablaron de mí con la verdad, ¿sí? Como sí lo ha hecho mi siervo Job, ¿sí? Entonces, aquí, en este punto, pensemos un poco las cosas. ¿M? Los amigos tenían esas respuestas como llamémosle así, entre comillas, no quiero aquí generar algo raro. Entre comillas, los amigos de Job tenían esa respuesta religiosa, ¿cierto? Pero vacía, en últimas, ¿sí? Job, en cambio, claro, él se lamentó, pasó por su dolor, tenía preguntas, seguramente gritos de desespero, pero Job habló con honestidad delante de Dios y Dios lo vindicó, ¿sí? Dios lo vindicó, ¿vale? Tanto así que a lo último, y lo recordamos, lo acabamos de leer, los envía a hacer todo un holocausto, ¿no? Todo un holocausto, y entonces lo dice acá, permítame se lo leo tal cual. Porque es cierto, a él le atenderé para no trataros afrentosamente. O sea, voy a tratarlo con él, ya traté con Job, ya me estoy entendiendo con él, lo arreglo con él, porque si lo arreglo directamente con ustedes, ¿sí? No sabemos cómo sería la historia si hubiera sido diferente, ¿sí? Entonces démonos cuenta hasta dónde ese lamento y hasta dónde lo llevó, ¿sí? Hasta dónde lo llevó, que Dios vindicó a Job y casi que por derecha vindicó a los amigos, ¿sí? Como que
los trajo del otro lado. Si no, hubiera sido un poquito lamentable el término de la historia de estos otros muchachos, ¿no? Entonces, el lamento fortalece la fe, fortalece la fe. Todos estos puntos, mi querido estudiante, y lo digo porque aquí tengo unas notas, obviamente como de apoyo, tienen una profundidad inmensa, ¿sí? La invitación siempre es que podamos volver allí, ¿no? Que usted de pronto pueda volver y decir, uy, venga, me llamó la atención esto, venga, miramos en qué el lamento me fortalece, porque yo me lamento y siento que estoy más lejos de Dios, por ejemplo. Usted podría decir eso. Entonces lo invito a que trate de profundizarlo aún más, ¿listo? Aquí es apenas como el brochacito. Y el último punto de la noche, vamos a ir terminando, el lamento de Cristo, ¿sí? El lamento de Cristo. Y a mí me encantó, porque yo en algún momento les decía a ustedes que mucho de lo que se hable aquí, la idea mía era encaminarlo hacia la cruz, siempre dirigirlo hacia la cruz, que es lo que nos compete hoy día, ¿sí? Y este punto a mí me encantó y ya lo hemos hablado. Ya en varios momentos nos hemos acercado a esto. Nuestro mayor ejemplo, pues Jesucristo, en todo, en todo, en servicio, en adoración, en el trato a los demás, a los niños, a las mujeres, al prójimo, ¿sí? En el lamento también, en el lamento también. ¿Listo? Entonces, nuestro mayor ejemplo, ¿listo? Y el versículo acá al que obligatoriamente tenemos que irnos es Mateo 27:46. ¿Sí? Mateo 27:46. Estoy casi seguro que cada uno de ustedes sabe qué dice ese pasaje, pero vayamos y veámoslo textualmente. Dice acá, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Mm? ¿Por qué me has desamparado? Y yo ya se los he expresado aquí, estoy seguro que más de una vez. Esa es la frase que a mí me parece demoledora, demoledora porque un día en una predicación entendí que Jesucristo dijo esa frase para que ninguno de nosotros la volviera a decir. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros un día expresará una frase semejante. ¿Mm? Hebreos 5:7 nos recuerda que Cristo entonces ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Sí? Hebreos 5:7 en favor de quienes están apuntando allí. ¿Mm? El Hijo de Dios mismo asumió el lenguaje del lamento. ¿Mm? Entonces el libro acá tenía una notica un poco que decía, si Jesús lamentó, ¿quiénes somos nosotros para pretender que podemos vivir el dolor con un estoicismo frío? ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros para pretender que podemos hacerle frente a todo así, mejor dicho, con la máxima berraquera, la berraquera al tope? Y si me duele, pues no me quejo y no me quejo porque estoy hecho de otra cosa. ¿Sí? Eso es un error, mi querido estudiante. El lamento es profundamente cristiano, propio de nosotros, ¿m? Porque nos acerca a aquel que sufrió por nosotros. Nos acerca a eso cuando nosotros entendemos que Cristo también llegó a puntos que nosotros ni siquiera, es que ni siquiera podemos imaginar. ¿M? Ese lamento nos acerca es a él, mi querido estudiante de la escuela bíblica. ¿Listo? Entonces considerémoslo ahí. Dice ahí en esos tres punticos, ya esta es nuestra última em, diapositiva en la noche. El lamento entonces no es falta de fe. Si usted ha pasado por esas situaciones, no es falta de fe, no es falta de fe. ¿Listo? Es fe que se atreve a decirle a Dios, Padre, estoy herido, estoy dolido con esto, Dios, no puedo con esto. Aquí vengo y aquí te busco. ¿Mm? Ese es el lamento correcto, ¿sí?
Job entonces nos enseña que se puede llorar, gritar, preguntar, y aún así ser hallados fieles. Y Cristo nos enseña que el lamento puede convertirse en la oración más sincera de confianza. Sí, Él se dirigió directamente al Padre, se dirigió directamente al Padre. No temamos entonces lamentarnos delante de Dios. Él conoce nuestras lágrimas, recibe esas preguntas y nos promete que un día nuestro lamento se convertirá en gozo. En Apocalipsis seguramente lo estudiaremos allí con el paz. Listo, es lo que dice. Y aquí, mientras venía dando la charla en este momento, me acordaba y tengamos presente que no en vano, hay un libro en la escritura que se llama Lamentaciones, ¿sí? Entonces, no en vano, no en vano. Hay todo un libro que da cátedra de lo que hemos hablado en esta noche. ¿Listo? Entonces, hasta el momento y al menos hasta ahorita, eso fue todo por hoy, mi querido estudiante. Voy a tratar de avanzar o voy a dejar voy a avanzar unas cuantas clases más. Y esperen un segundito. Voy a dejar hasta ahí y voy a avanzar unas cuantas clases más. Y les envío como el material hasta donde estemos avanzando, ¿vale? Todavía entonces ténganme un poquitico de paciencia, yo ahí con